Bueno, continuamos ahora con otro espectro de entidades, lesiones hepáticas sólidas benignas. Perdón. Bueno, como introducción son lesiones que encontramos en general en forma incidental, ¿sí? Hallazgos en estudios por imágenes realizados por otros motivos. Y en este hallazgo incidental, en estudios por otros motivos, nos enfrentamos frente al diagnóstico de un amplio espectro de lesiones hepáticas benignas que tienen diverso origen celular, es decir, pueden tener origen en células epiteliales, en el hepatocito, en células vasculares o en células del mesénquima. En general tienen un curso absolutamente benigno, pero en algunas ocasiones estas lesiones tienen cierta relevancia clínica, básicamente por el potencial desarrollo de malignidad. Así que es importante conocer cada una de estas entidades y los diagnósticos diferenciales con los criterios imaginológicos clásicos. Bueno, primero cuando enfrentamos un diagnóstico de una lesión focal hepática benigna, lo principal es conocer el escenario clínico, conocer el paciente, es decir, tenemos sospecha de tumor primario, el paciente tiene síndrome metabólico, obesidad, dislipemia, ingiere medicamentos, clásicamente lo que preguntamos es anticonceptivos orales, porque como veremos luego hay mucha relación entre la ingesta de anticonceptivos orales y puntualmente el desarrollo de adenomas. Y por otro lado también es muy importante si el paciente tiene una enfermedad hepática preexistente, ¿sí? Si tiene hepatitis crónica, es decir, si tiene cirrosis vamos a pensar una cosa, si no tiene cirrosis vamos a pensar otra, si tiene algún desorden vascular conocido, síndrome de Budd-Chiari, trombosis portal crónica, vimos que desarrollan lesiones focales determinadas a diferencia de un paciente con hígado sano. La verdad es que la mayoría de los pacientes que vamos a ver son pacientes con hígado sano. Esta es una analogía que hago yo frecuentemente, la teoría de la evolución y la selección natural, allá por el siglo XIX, la desarrolló Charles Darwin, y nosotros con las imágenes nos sucedió algo parecido, ¿no? Comenzamos con estudios morfológicos puros, ecografía, pasando por estudios funcionales como medicina nuclear. Luego avanzamos hacia estudios anatómicos de gran resolución espacial, como es la tomografía computada, y el desarrollo del advenimiento de la resonancia magnética, ahora también con algunas secuencias que nosotros las podemos llamar hasta multiparamétricas, que nos brindan alguna información que la podríamos llamar incluso funcional, como es la difusión, y el advenimiento también de los contrastes hepatoespecíficos que nos hablan de alguna manera de la función hepática. Es decir que en esta especie de selección natural, creo que en la actualidad este método de la resonancia magnética con sus múltiples virtudes es el elegido o el preferido para el estudio de las lesiones focales hepáticas, siempre y cuando obviamente haya disponibilidad y demás. En cuanto a la frecuencia, esta es la regla de los 10, esto es importante, parece una tontería, pero la prevalencia de las distintas lesiones nos orienta, nos ayuda mucho al diagnóstico diferencial también. La hemangioma, por lejos, es la lesión focal hepática benigna más frecuente, la hiperplasia nodular focal 10 veces menos frecuente que el hemangioma, el adenoma 10 veces menos frecuente que la hiperplasia nodular focal. En este sector muchas veces tenemos dudas o dificultades diagnósticas. Bueno, para comenzar el hemangioma, la verdad que creo que es la primera lesión focal hepática que todos aprendemos a diagnosticar en nuestra residencia en primer año, así que no me voy a extender demasiado acá. Lesión sólida benigna más frecuente, una prevalencia de 5% en estudios por imágenes, en estudios por autopsias incluso se refieren a prevalencias que alcanzan el 20%, pueden ser múltiples. Están conformados por múltiples espacios vasculares recubiertos por células planas endoteliales, y de acuerdo a la magnitud o al espacio que tengan esos canales vasculares pueden ser hemangiomas cavernosos o capilares. Relación 5:1 femenino-masculino. No nos detenemos demasiado con esto. Realce globuloso periférico similar al pool vascular, opacificación en fase portal, llenado en fase tardía. La resonancia magnética tiene virtudes adicionales, sobre todo por su resolución espacial, tisular, perdón. Las secuencias T1, el hemangioma se parece a las estructuras vasculares porque es un tumor vascular básicamente, entonces comparen la lesión que están encontrando con líquido como puede ser el estómago o con una estructura vascular. Si se parece demasiado, ya piensen en una lesión de origen vascular, en este caso el hemangioma. Y en secuencia T2 es francamente hiperintensa, es tan hiperintensa que en ocasiones no lo podemos diferenciar de un quiste simple.
Así que la resolución tisular de la resonancia magnética es uno de los argumentos a favor de la utilización de este método para el diagnóstico de hemangioma, que de esta manera se comporta en el estudio dinámico post-contraste, que es la forma que tenemos que adquirir tanto la tomografía como la resonancia magnética. Fase arterial, 30-35 segundos, fase portal, 60-70 segundos, fase de redistribución, 3-4 minutos. El tamaño de los hemangiomas tiene importancia, hay distintas clasificaciones, van a encontrar denominación diferente para llamarlos hemangiomas gigantes. Actualmente la más aceptada es aquella en la cual los denominamos hemangiomas gigantes a los que tienen más de 10 centímetros. Esto tiene algunas implicancias en el punto de vista del análisis imagenológico, porque se van a comportar distintos los hemangiomas muy pequeños, que son de llenado rápido, como ustedes están acostumbrados a ver, o los hemangiomas gigantes, que dentro del hemangioma tienen algunas modificaciones histológicas de degeneración mixoide, quística, trombosis, que le van a dar un aspecto radiológico distinto. Así que en los hemangiomas pequeños, fíjense esta lesión en el hígado derecho, segmento 5, fase arterial y fase portal. Es una lesión hipervascular, 10 milímetros o un poquito menos, que en fase portal la seguimos viendo. Esto ya es un elemento a considerar. ¿Por qué? Porque si fuera una lesión hepatocelular conformada por hepatocitos, como puede ser una hiperplasia nodular focal o un adenoma, se parecería mucho al hígado sano, al hígado normal, ¿sí? Como no está conformada por hepatocitos y como son canales vasculares de distinto tamaño que van recibiendo contraste y lo van reteniendo, en la fase portal el hemangioma es un poquito más hiperdenso que el resto del hígado, a diferencia de las lesiones hepatocelulares. Otra vez la secuencia T2, la resonancia magnética con su secuencia T2, una lesión francamente hiperintensa. Podemos pensar que es un quiste sin lugar a dudas. Cuando le ponemos contraste intravenoso, ya obviamente decimos que no es un quiste porque lo vemos con refuerzo homogéneo posgadolíneo, ¿sí? Los hemangiomas gigantes, más de 10 centímetros, tenemos en el interior de los hemangiomas cambios de distinta naturaleza, trombosis, fibrosis. La densidad y la señal van a ser heterogéneas. Y tampoco tenemos que esperar que estos hemangiomas se llenen completamente, ¿no? Esta era una premisa que quizás nosotros como residentes recibíamos de nuestros residentes superiores, y más esperen que se llene el hemangioma. Bueno, estos hemangiomas gigantes no se van a llenar nunca, no irradian al paciente de manera innecesaria. Si tenemos realce de tipo globuloso periférico y tenemos opacificación central en esta fase portal, con esto es más que suficiente para decir que se trata de un hemangioma gigante. Hay algunas variedades de los hemangiomas que sí tenemos que tener particular atención. En primer lugar, de acuerdo a la ubicación, aquellos que son pediculados exofíticos, en general hacia el lóbulo izquierdo, en general gigantes, pueden tener algún riesgo de complicación, básicamente torsión o infarto, como es el caso de este hemangioma del hígado izquierdo. El hemangioma esclerosante es otro subtipo de hemangioma que a veces es un desafío al momento de diagnosticarlo, porque dentro del tumor vascular tiene componentes distintos, en general mucha fibrosis, y como ustedes saben, la fibrosis en la secuencia T2 se comporta como hipointensa, lo mismo que en la secuencia T1. Tenemos muchísimas áreas negras en el interior de la lesión. Tiene tanta fibrosis este hemangioma esclerosante que a veces hasta puede retraer la cápsula y plantea muchas veces diagnóstico diferencial incluso con el colangiocarcinoma. Cuando ponemos contraste intravenoso vemos que el refuerzo es de tipo globuloso y vemos que se llena en fase tardía. Es decir, que estos otros argumentos y la señal francamente hiperintensa que en general preservan estos hemangiomas esclerosantes en algún sector nos orientan a que se trata de esta variedad o este subtipo y no otro tipo de lesión focal hepática. Bueno, sí, nosotros con contrastes hepatoespecíficos tenemos experiencia aproximadamente hace 2 años. ¿Sí? Los contrastes hepatoespecíficos, como su nombre lo indica, tienen potencial captación por parte de los hepatocitos sanos que tienen comunicación con la vía biliar y que expresan en su membrana marcadores o receptores, que son ATP1 básicamente, y esos hepatocitos sanos que expresan esos receptores son los que tienen la capacidad de captar el contraste hepatoespecífico y de eliminarlo por la vía biliar. Particularmente, como veremos luego, la hiperplasia nodular focal es el ejemplo típico. Los hemangiomas, desde luego, que no tienen hepatocitos sanos, son tumores vasculares, así que
en la fase hepatobiliar estos tumores no retienen el contraste, no captan el contraste, no hay indicación de solicitar, pedir o realizar una resonancia con contraste hepato específico para los hemangiomas. En este caso sí se hizo, fíjense cómo se está eliminando por el colédoco en esta fase aproximadamente a los 20 minutos del contraste hepatobiliar específico y los signos clásicos del hemangioma en secuencia T2 y en secuencia T1. Bueno, el manejo de los hemangiomas es claramente conservador, observación pura, no tienen capacidad de malignizar, no se complican casi nunca. Hay muy particulares indicaciones de tratamiento, básicamente por dolor o por tamaño, y el dolor, la verdad que cuando se evalúa, muchas veces los cirujanos que ven estos pacientes no saben si es real o es adjudicado a algún otro cuadro clínico y el paciente lo vincula o se vincula con el hemangioma. En general, los pacientes que tienen dolor tienen hemangiomas muy grandes y es aquellos pacientes en los cuales se puede presentar como opción terapéutica la cirugía, ¿sí? Algunas otras situaciones en las cuales puede haber indicación quirúrgica, cuando hay un síndrome de Casa-Buchmerri con excesivo consumo de plaquetas, trombocitopenia, en riesgo profesional, está descrito como pacientes que tengan deportes de contacto o muy pediculados, es decir, riesgo de sangrado en tumores grandes. Y acá se pone voluntad del paciente, que muchas veces sucede en la consulta, no hay indicación formal por pedido o por voluntad del paciente, así que les diría que se cuentan con los dedos de una mano las situaciones en las cuales el hemangioma debe tratarse, ¿sí? Segunda lesión, 10 veces menos frecuente que el hemangioma, la hiperplasia nodular focal, tiene también prevalencia femenina, tercera, quinta década de la vida. La etiopatogenia de estas lesiones es una regeneración exagerada por una arteria anómala que produce hiperflujo vascular, y ese hiperflujo por la arteria anómala provoca que estos hepatocitos crezcan de manera excesiva, de forma aberrante, es una especie de amartoma del hígado, ¿no?, que tiene y conserva todos los elementos normales que presenta el hígado per se, es decir, tiene hepatocitos, tiene células de Kupffer, tiene canalículos biliares y tiene vasos sanguíneos, Muy parecido a lo que vimos antes con la hiperplasia nodular regenerativa, pero la causa es otra. Acá lo que hay es una arteria anómala que en general es muy difícil de detectar en los estudios por imágenes. La variante típica, 80% de los casos, la hiperplasia nodular focal tiene una cicatriz central. La cicatriz central es a partir de donde aparece la arteria anómala. En ocasiones la podemos ver, acá vemos arterias grandes. Bueno, esto sí es una lesión hepatocelular, ¿no? Está conformada por hepatocitos, entonces la densidad de la lesión se parece mucho al hígado. Cuando ponemos contraste intravenoso es una lesión hipervascular, la arteria anómala en ocasiones la podemos ver, y la cicatriz en donde se encuentran algunos elementos particulares, es decir, los canalículos biliares y los vasos sanguíneos, no refuerza en fase portal y sí refuerza en fase tardía. Este es el diagnóstico clásico de una hiperplasia nodular focal. La cicatriz central no es exclusivamente de tejido fibroso, como les dije, tiene canalículos biliares y tiene vasos sanguíneos, pero también tiene fibrosis. Y que tenga canalículos biliares es lo que le da su típico aspecto en la secuencia T2 en resonancia magnética. Les diría que este es como un argumento diagnóstico incontrastable para la hiperplasia nodular focal. Cuando ustedes vean una lesión que se parece muchísimo al hígado, en secuencia T1, en secuencia T2, casi indiferenciable, difusión no restringe, y tiene una cicatriz central hiperintensa en secuencia T2, esto es una hiperplasia nodular focal, sin duda. ¿Sí? Contraste intravenoso, aspecto de rueda de carro está descrito, ¿no? Cicatriz, septos radiados que realzan. La cicatriz no realza en fase portal, sí realza en fase tardía por la fibrosis. Bueno, otro ejemplo, la cicatriz puede tener diferente presentación en cuanto a su morfología, puede ser grande y estrellada, como es en este caso una gran lesión del hígado derecho, puede ser mucho más chiquita y puntiforme. Les diría que a veces sin contraste intravenoso, como la lesión es tan parecida al hígado, no la vemos, y si no tiene cicatriz, menos aún. Creo que en ecografía, yo no soy ecografista, pero por lo que me comentan mis colegas, es tan isoecoica con el resto del parénquima que ni se ve. Acá la cicatriz nos hace sospechar que algo raro puede haber. Acá es levemente hiperintensa la lesión y el puntito blanco ese nos orienta. Bueno, en fase arterial acá no realzó tanto, acá sí realzó típicamente con la cicatriz, y lo mismo acá.
cicatriz estrellada que refuerza con el contraste, acá refuerzo con el contraste también la cicatriz. Bueno, resonancia superior a la tomografía, por eso les dije que en esta selección natural y en esta evolución, hoy por hoy la resonancia magnética digamos, tiene argumentos suficientes como para ser elegida como método diagnóstico para las lesiones focales hepáticas, sensibilidad del 80%, especificidad del 98%, su resolución tisular y la capacidad de detectar esta cicatriz tan importante para el diagnóstico y esa clásica señal hiperintensa en secuencia T2. Este es el mismo caso, se parece mucho a la lesión, la verdad que la vemos en los dos métodos, es un hallazgo, es una lesión muy típica y muy clásica, pero bueno, acá tenemos algunos elementos a favor de seguir utilizando resonancia magnética. Bueno, como les comenté previamente, los contrastes hepatoespecíficos sí tienen indicación básicamente para diferenciar dos lesiones focales que se pueden parecer mucho, que son la hiperplasia nodular focal y la adenoma. La hiperplasia nodular focal, reitero, conformada por hepatocitos sanos, se expresan receptores de membrana que captan y retienen el contraste específico y también expresan receptores que lo eliminan, con lo cual es la típica lesión que va a captar con el uso de los contrastes hepatoespecíficos. Esa captación no es siempre de la misma manera u homogénea, tiene distintos rasgos, pero en general lo que vemos es intensa hiperintensidad de señal en las fases tardías. Una fase, fíjense lo que brilla el hígado, es espectacular el detalle anatómico que tenemos. La fase hepatoespecífica se hace habitualmente a los 5, a los 10 y a los 20 minutos, de acuerdo al producto comercial que se esté utilizando. En general, con los productos que disponemos actualmente, a los 20 minutos tenemos un realce del hígado espectacular como esto y eliminación biliar del contraste, con lo cual no es necesario fases más tardías. La lesión puede ser isointensa con el hígado, la cicatriz no tiene hepatocitos, la cicatriz tiene canalículos biliares, fibrosis y vasos sanguíneos, así que no esperen que la cicatriz se llene. En este caso, una hiperplasia sin cicatriz y refuerza completamente. En este caso también podríamos pensar que esta es la cicatriz, pero fíjense el intenso refuerzo que tiene la hiperplasia nodular focal frente al resto del hígado sano. Veamos el caso clínico de un paciente derivado por un cirujano conocido, 42 años, lo estudian por litiasis vesicular, le hacen una ecografía prequirúrgico para operar su litiasis y le encuentran en la ecografía una lesión focal centrohepática, este es el colédoco, levemente hiperintensa en T2, isointensa con el hígado en secuencia T1 y T2, en secuencia en fase y fuera de fase del GRE dual. Hasta acá la verdad es que no le encontramos una cicatriz muy característica, no vemos elementos que nos ayuden a diferenciarla de un adenoma, paciente varón, como veremos luego. Si esto se trata de un adenoma tiene implicancias relevantes. Fase arterial, refuerzo intenso, acá hay alguna cosita que podríamos pensar que es una cicatriz, ¿sí?, que refuerza en fase tardía, la verdad que nos costaba verlo, y este paciente pensábamos que tenía indicación para contraste hepato específico, justamente porque se trataba de un hombre en una localización anatómica complejísima, no solo para una biopsia y eventualmente una resección, que es lo que hasta estaba pensando el cirujano. Cuando le ponemos contraste hepato específico, 5, 10 y 20 minutos, fíjense cómo la lesión capta enormemente y en forma progresiva, ¿sí? Hepatocitos normales, ductos biliares, la hiperplasia nodular focal retiene el contraste. Algunos diagnósticos diferenciales de la hiperplasia nodular focal: en primer lugar, el hepatocarcinoma fibrolaminar. Esto es importante, es una lesión maligna, un variante de un subtipo de hepatocarcinoma que se presenta en pacientes jóvenes con hígado no cirrótico, hígado sano, y la morfología es muy parecida a la hiperplasia nodular focal. Tiene algunos elementos que nos permiten diferenciarlo. En primer lugar, la cicatriz no va a ser hiperintensa como veíamos en la hiperplasia nodular focal. Fíjense en esta secuencia T2 que la cicatriz es negra, y lo otro que encontramos habitualmente es calcificaciones en el medio de esta cicatriz, que suele ser más exuberante, más irregular, y el realce no suele ser igual. Pero les diría que en ocasiones, cuando la hiperplasia nodular focal no es típica,
Se nos plantea el diagnóstico diferencial con el hepatocarcinoma variante fibrolamelar. Esto ya lo vimos varias veces. La hiperplasia nodular regenerativa se parece enormemente a los pacientes, a la hiperplasia nodular focal, pero tenemos trombosis portal, conocemos una entidad preexistente, así que esto es una lesión distinta a la hiperplasia nodular focal solitaria en pacientes con hígado sano. Esto es un hígado enfermo por un desorden vascular, fase portal. La hiperplasia nodular regenerativa, como les dije, también son hepatocitos sanos que proliferan en forma compensatoria ese déficit de flujo portal, con lo cual van a retener el contraste hepatoespecífico. Fíjense este paciente, una fase portal diría, trombosis de la vena porta que no se ve en el pedículo, contraste hepatoespecífico, innumerable cantidad de lesiones que retienen el contraste intravenoso con características de hiperplasia nodular regenerativa. La hiperplasia nodular focal es una lesión benigna, no tiene capacidad de malignizar, no se complica, incluso algunos proponen que no requeriría incluso seguimiento, pero bueno, la verdad que todos sabemos que en general estos pacientes con lesiones focales suelen ser vigilados con determinada periodicidad y demás. Los síntomas son excesivamente bajos, hay que controlar cuando tienen síntomas y no requieren cirugía en su enorme mayoría de los casos. Esto sí es importante ante una lesión dudosa que no tiene las características clásicas de hiperplasia nodular focal. Habíamos dicho que el 80% tiene la cicatriz y todo. Acá sí está indicado el uso de contrastes hepatoespecíficos, ¿sí? Si el contraste hepatoespecífico, como vimos antes, nos muestra que es una lesión que capta, retiene de manera homogénea el contraste, lo asumimos como hiperplasia nodular focal, el paciente no requiere ningún tipo de tratamiento. Si la lesión es dudosa, estos algoritmos nos indican que si es fácil de resecar, cirugía, si hay riesgo elevado de cirugía o es una localización poco factible, biopsia. Bueno, nos quedan creo que 10 minutitos, 8 minutos. Vamos a pasar a la última lesión focal hepática benigna, con la cual nos enfrentamos 10 veces menos frecuentemente que la hiperplasia nodular focal, pero que la vemos con bastante frecuencia, les diría. También enorme prevalencia en el sexo femenino, fuerte vínculo o asociación con anticonceptivos orales, 85 a 95% de los casos. Dentro del interrogatorio de la historia clínica que uno plantea, debemos indagar acerca de esto. También, no solo con anticonceptivos orales, sino también con administración externa de esteroides, en pacientes de sexo masculino, por ejemplo, deportistas de alta competencia que toman anabólicos y demás, es otro elemento que tenemos que considerar. También vinculado con síndrome metabólico, obesidad y un tipo de diabetes, que la diabetes juvenil de reciente comienzo, diabetes tipo MODY, se asocia con el desarrollo de adenomas. Hepatocitos normales, ordenados en cordones, sin tractos portales o biliares. Estos pacientes sí tienen riesgo de sangrado y riesgo de malignidad, es decir, los adenomas dentro de las lesiones focales hepáticas benignas es donde más cuidado tenemos que tener en el apropiado diagnóstico, porque tenemos consecuencias graves si son mal interpretadas o mal manejadas, ¿no? Ya hace un par de años un grupo francés de la Universidad de Bordeaux determinó que el adenoma ya no constituye una enfermedad única, sino que hay distintos subtipos de adenoma con perfil genético y molecular diferente, y cada uno de estos subtipos de adenoma tiene diferente riesgo de complicaciones, sangrado y diferente riesgo de desarrollo de hepatocarcinoma. El mismo grupo de Bordeaux también avanzó en su investigación y encontró un algoritmo a través de la resonancia magnética que permite tipificar o inferir en forma a través de las imágenes de qué subtipo de adenoma estamos evaluando. Tenemos a través de la resonancia bastante capacidad para poder diagnosticar algunos de estos subtipos de adenoma, y como veremos, eso tiene importancia a posteriori en el manejo. El más frecuente es el adenoma inflamatorio, 40 a 50% de los pacientes, se asocia con obesidad, síndrome metabólico, glucogenosis y tiene un riesgo intermedio de desarrollar hepatocarcinoma. Acá lo que hay es una inactivación del gen hepatocítico nuclear, se parece la abreviatura hiperplasia nodular focal, pero en realidad esto es factor hepatocítico nuclear alfa 1, HNF alfa 1, 30-40% de los adenomas se presentan en pacientes adultos jóvenes con diabetes,
Acá hay una alteración en la lipogénesis, y como hay una alteración en la lipogénesis y en todo el metabolismo lipídico, estos adenomas clásicamente tienen grasa y tienen esteatosis, así que les diría que esto es lo que vamos a ir a buscar en los pacientes que tengamos adenomas. Si encontramos esteatosis, lo veremos luego, pensamos en este subtipo. El subtipo beta-catenina activada, 10 a 20% en hombres. La gran mayoría de los pacientes de sexo masculino con adenomas son este subtipo, vinculado básicamente al uso de anabólicos esteroides, y tiene un alto riesgo de desarrollo de hepatocarcinoma. Así que cuando se encuentra un adenoma en un paciente de sexo masculino, básicamente se opera por este riesgo de hepatocarcinoma, beta-catenina. Y por último, un inclasificado desde el punto de vista molecular. Bueno, el adenoma inflamatorio antes era conocido como adenoma telangiectásico. Acá lo que hay es dilatación sinusoidal y congestión vascular. Estos son elementos que nosotros vamos a intentar interpretar o evaluar a través de las imágenes. La inflamación y la dilatación sinusoidal y la congestión nos van a dar clásicamente esta señal hiperintensa en secuencia T2. Si bien es una lesión de origen hepatocelular, donde uno pensaría que se parece mucho el tumor al hepatocito, en el subtipo inflamatorio esta congestión o esta inflamación provoca que sean hiperintensos. Cuando ponemos contraste intravenoso, refuerzan en fase arterial, son lesiones hipervasculares. Fase tardía y redistribución, persiste el refuerzo por esta congestión vascular que tienen estos tumores. Obviamente esto no se parece a un hemangioma desde ningún punto de vista. Podría tener alguna similitud con una hiperplasia nodular focal no típica. Este refuerzo tardío sostenido nos habla de que se trata de un adenoma subtipo inflamatorio. Este es un paciente masculino, 30 años, y la verdad que obviamente el riesgo de presentar un subtipo beta-catenina y malignidad era amplio, con lo cual se recomendó la cirugía, a pesar de que a través de las imágenes sospechamos que era un subtipo inflamatorio. Se le hizo una seccionectomía izquierda, es decir, segmento 2-3 resecados, y de hecho terminó siendo un adenoma inflamatorio. Lo mismo, este mismo grupo de Francia es el que propuso estos criterios diagnósticos para el subtipo inflamatorio: señal hiperintensa en T2, realce arterial y sostenido en fase tardía, un valor predictivo positivo para el subtipo inflamatorio del 88%. El signo de atolón lo vamos a encontrar muy poco frecuentemente. Son esos signos radiológicos que uno busca en sus pacientes para tenerlos y no aparecen hasta que finalmente aparece un adenoma con el signo del atolón, que no es nada más ni nada menos que la inflamación y la dilatación sinusoidal rodeando alrededor del adenoma, ¿sí? Emula lo que son estos accidentes geográficos, que son estas islas corales anulares, y por eso se le puso el atoll sign o el signo del atolón. Y esto es dilatación sinusoidal, que no va a reforzar en la fase arterial y que sí va a reforzar en fase tardía, vinculado a esa congestión vascular y esa dilatación sinusoidal que tienen los adenomas inflamatorios. Pasando al subtipo de inactivación HN-alfa1, como les dije, en estos pacientes hay alteración en la lipogénesis, y les diría que el criterio diagnóstico sustancial es la caída de señal en la secuencia fuera de fase. Estos tumores tienen grasa, como tienen mucha grasa, en la secuencia fuera de fase cae sustancialmente la intensidad de señal cuando lo comparamos con la secuencia en fase. Paciente joven, sexo femenino, una lesión que se parece mucho al hígado, pero cuando pasamos a la secuencia out-phase cae excesivamente la señal de manera homogénea. Pensamos en un adenoma HN-alfa1. Y esto es importante porque estos adenomas casi que tienen nula capacidad de malignización, no desarrollan HCC y tampoco tienen riesgo de sangrado, como si tenía el adenoma inflamatorio por su gran congestión y su gran dilatación sinusoidal. Estos tumores pueden tener washout, de hecho está descrito, ¿no? Y acá podemos tener una dificultad con el hepatocarcinoma en hígado sano, porque la gran mayoría de estos pacientes tienen washout. Vamos a buscar otros argumentos, como es la caída difusa y homogénea de la señal en la secuencia fuera de fase.
y esto nos va a ayudar. Otro adenoma HN-alfa1, secuencia de chemical shift o desplazamiento químico fundamental, ver que en esta lesión, que es isointensa con el parénquima, cuando aplicamos el fuera de fase cae de manera homogénea, difusa y casi siempre de esta forma. A diferencia, por ejemplo, de un hepatocarcinoma, ¿no? Que el hepatocarcinoma, si lo tuviera en hígado sano, la caída de señal, porque hay subtipos grasos, es mucho más heterogénea y no de manera tan homogénea como esto. Realce y washout. Bueno, mutación beta-catenina, no tenemos criterios radiológicos muy sustanciales para definirlo. 10 al 15% de los adenomas, mucho más frecuente en varones. Estos adenomas tienen anormalidades citológicas y nucleares, y por lo tanto es el adenoma con mayor riesgo de degenerar en un hepatocarcinoma. No tenemos rasgos imagenológicos clásicos, es muy difícil inferirlo desde el punto de vista de la imagen, pero bueno, nos valemos de los elementos que sí conocíamos de los otros subtipos de adenoma, es decir, vemos el fuera de fase, vemos que no tiene caída de señal, pensamos que no se trata de un alfa 1, el realce arterial, y no persiste realce como puede persistir en el inflamatorio. De todas maneras es muy difícil aseverarlo, la indicación es quirúrgica, como en este caso. Bueno, los adenomas y su vínculo con el contraste hepatoespecífico, clásicamente estas lesiones no captan ni retienen el contraste. Los hepatocitos no son hepatocitos normales, no expresan en membrana el receptor que les comenté previamente en su enorme mayoría de los casos, con lo cual lo vamos a ver de esta manera: el hígado absolutamente blanco, colédoco eliminando y la lesión hipointensa. Es decir, si tenemos dudas diagnósticas entre una hiperplasia nodular focal y un adenoma, esto es un adenoma. Lamentablemente, como todo en medicina y en imágenes más todavía, ya empieza a aparecer bibliografía en la cual nos indican que algunos subtipos de adenoma, inflamatorios y beta-catenina, incluso pueden tener retención del contraste intravenoso. Esto nos vino a complicar bastante la vida. De todas maneras, la hiperplasia nodular focal, la retención del contraste es homogénea, amplia, y en estos subtipos de adenoma, lo que está descrito en la bibliografía, yo no tengo experiencia todavía con adenomas que capten hepato específico, es mucho más heterogéneo. Bueno, algunos ejemplos: también una mujer, 38 años, asintomática, sin factores de riesgo, sin ingesta de anticonceptivos orales, lesión que se parece mucho al hígado, ya pensamos que es una lesión de origen hepatocelular, esto no es un hemangioma. Hiperplasia nodular focal versus un adenoma, fase portal, isointensa con el resto del parénquima, teníamos algunas dudas. No capta para nada el contraste intravenoso hepatoespecífico, con lo cual descartamos que esto sea una hiperplasia nodular focal. Esto es un adenoma, que de hecho es lo que terminó siendo. No tengo la pieza, lamentablemente, a pesar de que lo enfermé al cirujano para que me la pase y no tuve éxito, pero créanme que fue un adenoma, ¿sí? Y bueno, versus el hepatocarcinoma en hígado sano, también podemos tener algunas diferencias. Este sí tengo la pieza, que de hecho es lo que fue. Un refuerzo en fase arterial, washout, cápsula, mucha restricción en secuencia de difusión. Los pacientes con hepatocarcinoma en hígado cirrótico no suelen restringir tanto en difusión, sin embargo, el HCC en hígado sano en general encontramos franca caída de señal en el mapa de ADC y eso nos orienta. Bueno, ya 2 diapos más, terminamos. El manejo del adenoma propuesto por la Asociación Europea del Estudio del Hígado es la siguiente. Resonancia magnética con contraste intravenoso. Si el paciente es varón, se opera, ¿sí? No se duda, se opera. Si pensamos en un adenoma. Si es mujer, se le solicita que haga un cambio higiénico-dietético, si toma anticonceptivos orales, que lo suspenda, baje de peso, que controle sus factores clínicos que pueden llegar a ser predisponentes para el desarrollo de adenoma. Si el tumor tiene menos de 5 centímetros, está estable o sea chica, control por resonancia magnética. Si el tumor tiene más de 5 centímetros, por el riesgo de malignidad, la indicación es cirugía. Bueno, como conclusión, considerar historia clínica y factores de riesgo cuando evalúen un paciente con una lesión focal, hígado sano, hígado cirrótico, hígado con desorden vascular, antecedentes que tenga el paciente. Resonancia magnética con contraste, técnica de elección.
Recordar los subtipos moleculares, sé que es difícil, pero es un ejercicio que podemos empezar a hacer. Como vimos antes, en las guías de la Sociedad Europea todavía no hay recomendación formal de acuerdo al subtipo molecular o genético del adenoma para su manejo. De todas maneras, estoy seguro que eso va a suceder en algún momento cuando la resonancia magnética muestre argumentos suficientes para decir que se trata de un adenoma HN alfa 1 y que eso no tiene riesgo de malignidad, ¿no? Contrastes hepatoespecíficos, les diría que tiene gran valor predictivo negativo para hiperplasia nodular focal, pero sí en la actualidad utilizados ante la duda diagnóstica de adenoma versus HNF. Muchas gracias.